Bien, voy a leer el artículo publicado en la revista Individuo sobre Eduardo Cárdenas, que habla sobre la Revolución Cultural China. Se titula Terror y Barbarie, la Revolución Cultural China. El 8 de agosto de 1966, el Comité Central del Partido Comunista de China extendía a nivel nacional un movimiento que desde hacía un tiempo antes de su oficialización había calado en los universitarios de la entonces reciente República Popular China. Este movimiento fue la llamada, abre comillas, Gran Revolución Cultural Proletaria, más conocida por el resto del mundo como Revolución Cultural. El inicio. El feroz genocida comunista Mao Zedong quiso desembarazarse de sus rivales y de la élite ilustrada del país. Sus opositores, cada vez más influyentes, lo hacían responsable de la tragedia del Gran Asalto Adelante, una campaña de industrialización a consecuencia de la cual murieron de hambre cerca de 45 millones de personas entre 1958 y 1962. Mao temía por su permanencia en el poder. Un grupo de radicales bajo la dirección de su propia esposa urdió la campaña, que debía partir desde las propias escuelas. La República Popular se había fundado en 1949 y 1966 fue el primer año en que ya en los colegios solo había niños nacidos y criados bajo el sistema totalitario maoísta. Estos niños no conocían otra cosa, eran los instrumentos perfectos. El 16 de mayo, el Politburó aprobó el comienzo de la Gran Revolución Cultural Proletaria. El 1 de junio se suspendieron las clases. El periódico del pueblo llamó a la población a perseguir a los monstruos, entre comillas, que no eran otros que los opositores al régimen, religiosos, grupos conservadores y sobre todo las generaciones de mayor edad, entre quienes había muchos exfuncionarios del antiguo gobierno nacionalista que habían formado parte de la última dinastía imperial, destronada en 1912. La guadaña de la nueva generación. Fueron los escolares los que, lavados de cerebro por el régimen comunista, siguieron con mayor ahínco el llamado de las autoridades a purgar el país de imperialistas retrógrados y derechistas. Iban al colegio vestidos con uniformes militares, declamaban textos de Mao y buscaban elementos burgueses entre el profesorado. Se hacían llamar guardias rojos y se comprometieron a aplastar a los rivales del gobierno maoísta. En una primera oleada de violencia, estos jóvenes fanáticos asesinaron a 10.800 personas las primeras semanas solo en Pekín. El propio Mao los alentaba en su furia ciega contra los profesores. La represión llegó pronto a los familiares de los sospechosos y detenidos. Padres, abuelos, tíos y hermanos mayores, todos eran a ojos de los jóvenes e ideologizados guardias rojos, enemigos de la revolución, y por lo tanto debían purgar sus culpas a sangre y fuego, sin importar lazos de ningún tipo. La nueva China, entre comillas, tenía que reconstruirse desde cero, y para eso el Partido Comunista
había instalado en los volubles cerebros de los escolares la idea de que todo lo que representara el viejo orden tenía que desaparecer, incluyendo a sus propias familias. Más de 1 millón de asesinatos en los 2 primeros meses, otros tantos los siguientes. Los asesinatos, torturas y escarnios públicos fueron continuos y permanentes. Muchas de las víctimas murieron como consecuencia de las palizas que daban los fanáticos comunistas enviados por Mao para recuperar el espíritu de la cultura proletaria y cambiar a China desde sus cimientos. Los más afortunados, entre comillas, fueron expuestos a la humillación colectiva de los jóvenes fanáticos enfurecidos. Se les colgaba letreros enormes en donde se describían sus pecados. Imperialista, derechista, retrógrado, rezaban los infames carteles. Entre paréntesis, ¿les suena? Después de recibir palizas y todo tipo de vejaciones por parte de los guardias rojos, estas pobres víctimas, en este caso el apelativo resulta justificado, eran enviadas a campos de reeducación, donde se les sometía a un intenso lavado de cerebro para remodelarlos como, entre comillas, nuevos ciudadanos, al servicio del orden establecido. La retroexcavadora en acción. El daño causado a la cultura tradicional china fue inmenso. Templos ancestrales destruidos, manuscritos quemados en hogueras públicas, incluso llegaron a destruir una sección de la Gran Muralla usando artillería militar. Además, se impuso el modelo de vida y la vestimenta aprobada por los estándares del Partido Comunista Chino. Se prohibió tomar té, adornos como jarrones, muebles, alfombras de estilo oriental, cuadros, plantar flores y en general muchas prácticas típicas de jardinería por considerarse, abre comillas, vestigios de la cultura imperialista. Además, se rapó el pelo a los hombres y se prohibió las coletas tradicionales a las mujeres. Se prohibió asimismo el uso de tacones y la ropa ajustada y se llegó a detener a la gente en la calle por no saberse citas textuales de Mao y por no hacer reverencia a los letreros con su rostro. De cadalso a la olla. Entre las prácticas más macabras de esta etapa se produjeron hechos que solamente son comprensibles bajo el contexto de absoluto terror de la China de aquellos años. Es conocido el episodio de canibalismo de la zona de Wuhan, del que todavía está prohibido hablar por la vergüenza que provoca en los herederos políticos del comunismo. En esa zona rural de la provincia de Guangxi, los jóvenes comunistas literalmente terminaron devorándose a los mayores. Convirtieron las antiguas escuelas agrícolas e internados en campos de exterminio, en donde llevaban a sus padres, abuelos, tíos y hermanos mayores para ser faenados y comidos. Según los relatos de unos pocos sobrevivientes, se les extraían algunas vísceras, al igual que sus genitales, y se fileteaba su carne. Luego eran cocinados para que los, entre comillas, fieles comunistas los comieran como prueba de su sumisión al régimen. El gobierno chino abrió una investigación sobre estos hechos a principios de los años 80
y el informe reconocía al menos 38 casos de canibalismo. Uno de los pocos testigos de aquellos hechos, que pertenecía por entonces a los adolescentes de la Guardia Roja, declaró en una entrevista a finales de los años 80 que los asesinatos, abre comillas, los asesinatos eran espantosos, peor que los de las bestias durante esta década catastrófica. Wannsee fue el marco de una crueldad y de un salvajismo indignante. Personas fueron decapitadas, golpeadas hasta la muerte, enterradas vivas, lapidadas, ahogadas, hervidas, masacradas en grupo, vaciadas de sus entrañas, detonadas con dinamita. Se utilizaron todos los métodos. Él mismo confesó haber masacrado a sus abuelos que lo habían criado. Entre comillas, él explica, estábamos enceguecidos, no sabíamos lo que hacíamos. El Partido Comunista se apoderó de nuestra voluntad. Una década de sangre y locura. La revolución cultural de Mao se prolongaría durante 10 años. Eso sí, con distintas fases y cambios de víctimas. Primero, tomaron el poder los muchachos de la Guardia Roja, pero esto era solo la primera jugada de Mao para destruir la autoridad comunista. A continuación, después de desatar el caos en todo el país los primeros 5 años, propuso la creación de facciones rebeldes entre los funcionarios y dio poder a los más fanáticos para purgar a los demás como, entre comillas, enemigos de clase. Las asambleas de denuncia se convirtieron en pan de cada día para la vida de millones de chinos, entre los que había gente absolutamente despolitizada, trabajadores y también leales funcionarios comunistas acusados de los crímenes más sutiles. Entre paréntesis, no pensar suficiente en Mao, no demostrar suficiente entusiasmo cuando se leían sus artículos, tener un bisabuelo que había formado parte de la vieja Guardia Imperial, eran algunos de esos, entre comillas, crímenes. Las facciones rebeldes empezaron a enfrentarse entre sí y Mao las armó, decantándose por unas y otras según le diera el aire. Finalmente, la Casa de Brujas terminó cobrando la vida de altos funcionarios del Partido Comunista. El monstruo que habían criado comenzaba a devorárselos. Desde 1966 hasta poco antes de la muerte del dictador Mao Zedong en 1976, China vivió en un terror constante que no requería policía política ni gulag, porque la sociedad entera era el juez, el torturador y la cárcel. Solo la muerte de Mao puso fin a tamaña pesadilla. Atrás quedaba un país quebrantado y lleno de humillaciones, juicios populares, linchamientos y atrocidades innombrables. Bueno, aquí ha finalizado este artículo. Voy a dejarle el link en la descripción por si lo quieren leer. Quería tocar este tema debido a que la lectura que estoy haciendo del hombre celestial habla justamente de un cristiano en la época de la revolución de Mao. Por lo tanto, para que puedan enterarse del contexto cultural en donde tuvo que vivir este hermano. Que tengan un buen día o una buena noche según corresponda.